buenos días amigos, hermanos en el Señor. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy domingo de epístolas, nos corresponde la epístola a los Romanos, los capítulos 15 y 16. Empezamos. Romanos capítulo 15. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos,
por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. En estos últimos 5 capítulos, es decir, del capítulo 12 al 16, Pablo explica con gran detalle a los creyentes a vivir en práctica las verdades fundamentales del cristianismo. Y específicamente en este capítulo 15 vamos a hablar acerca del cristiano maduro, bendecir al cristiano débil. Entonces, si te consideras a ti mismo fuerte, en comparación con tu hermano, usa tus fuerzas o tu fortaleza para servir a tu hermano en Cristo, en lugar de utilizar esa fuerza o esa fortaleza solamente para agradarte a ti mismo. Por eso dice el texto, agradándonos a nosotros mismos. No es la manera como un cristiano debe conducirse. El término soportar, la palabra tiene un significado, el significado de levantar una carga, llevarla. El apóstol Pablo nos exhorta que si solamente nos proponemos agradar a nuestro prójimo, lo único que haremos es complacer a la gente. Y el apóstol Pablo también lo demostró en Gálatas capítulo 1, versículos 10, que se opone a ellos. Si nosotros agradamos a la gente, no somos siervos de Jesucristo. A partir de los versículos 8 en adelante, Pablo nos revela de 3 ministerios diferentes que debemos reconocer y comprender en cuanto a los judíos y a los gentiles en la iglesia. Por ejemplo, del 8 al 13, Pablo habla del ministerio de Cristo al judío y al gentil. Y hemos observado en la lectura de todo este libro de Romanos, siempre dice al judío primeramente y también al griego. Es decir, debemos reconocer este doble ministerio de Cristo, primero al judío y después al gentil. Si no se entiende de esa manera, estaremos usando mal la palabra de verdad. Por ejemplo, cuando Cristo nació, su primera venida, su anuncio fue a la nación judía y se relacionó a las promesas del Antiguo Testamento, como indica con claridad en el versículo 8. Cristo fue primero un ministro para los judíos con el propósito de confirmar los pactos de la promesa del Antiguo Testamento. Pero ¿qué sucedió? El pueblo de Israel rechazó a su rey en 3 ocasiones. Primero, cuando permitieron que Herodes asesinara al mensajero del rey. Estamos hablando de Juan el Bautista. Segundo, cuando pidieron que mataran a Cristo. Y tercero, cuando mataron también a Esteban. Tanto en los evangelios como en Hechos de los Apóstoles, el evangelio se entregó al judío primeramente. Si Israel hubiera recibido a Cristo, se hubiera establecido el reino y las bendiciones hubieran fluido hacia los gentiles a través de un pueblo convertido como es Israel. Como se explica en este libro de Romanos en los capítulos 9 al 11, la caída de Israel, ahora la gracia ha pasado a los gentiles. Los versículos del 14 al 22 habla entonces del ministerio de Pablo al judío y al gentil. Y en esta ocasión Pablo recalca que es apóstol a los gentiles. Inclusive en el versículo 16
Pablo se describe a sí mismo como un sacerdote del Nuevo Testamento. Y los versículos del 23 al 33 se habla acerca del ministerio de la iglesia gentil a los judíos. Pablo deseaba ir a España. Si estuvo allí o no alguna vez, la Biblia no lo dice. La tradición dice que sí. Bueno, en cualquier caso, en el momento que se escribía esta carta, estaba él participando de llevar una ofrenda de auxilio a los judíos empobrecidos en Palestina, contribución de la iglesia gentil que él había fundado. Esto fácilmente lo podemos comprobar en 1 Corintios capítulo 16 y también en 2 Corintios capítulos 8 al 9. El apóstol Pablo da varias razones para esta ofrenda. 1. Obligación espiritual. En el versículo 27, puesto que los gentiles habían recibido todas sus bendiciones espirituales a través de los judíos, y ellos deberían retribuirles. En el versículo 9 es el amor personal. Pablo sentía un gran peso en su corazón por los judíos. 3. La unidad cristiana. En el versículo 31. Algunos de los creyentes judíos no estaban de acuerdo o contentos con la entrada de gentiles al redil, pero las ofrendas enviada de parte de los gentiles ayudaría a curar la brecha que algunos causaron, es decir, que los gentiles tenían que convertirse primero en judíos antes de llegar a ser cristianos. Continuemos con la lectura de Romanos capítulo 16. Saludos personales. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibéis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la armada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Doxología final. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.